Hace muchos años había una canción de Juan Manuel Serrat que escandalizó a muchos. Parece que estaba inspirada en una poesía de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero el cantautor catalán decía: cuando de nada nos sirve rezar. Y muchos piadosos le cambiaron eso porque, ¿cómo que de nada nos sirve rezar? Yo no te voy a dar la solución. Yo quiero que tú la saques de acuerdo a estos textos de la Biblia, porque yo voy a hablar de la diferencia entre rezar, orar y adorar. Y tú decides, ¿qué es rezar? Cuidado, la oración en sí misma no tiene un valor, porque dice Jesús, y lo dice a sus discípulos: cuidado, cuando ustedes recen, no lo hagan como los gentiles, los fariseos, que gustan de orar en las sinagogas, en las plazas, ser bien plantados, ser vistos por todos, con muchas palabrerías. Eso es rezar. Y hay muchos católicos que se la pasan rezando. No escuchan a Dios. Solo tienen palabras. Hablan y hablan. Grandes palabrerías, grandes oraciones, largas oraciones. Pero eso es solo rezar. Y yo le preguntaría a Juan Manuel Serrat: ¿eso es cuando tú dijiste que de nada nos sirve rezar? ¿Cuando se reza como los fariseos? Voy a dar un ejemplo. No se escucha a Dios. Solo nos escuchamos a nosotros mismos. Solo hablamos nosotros. No lo dejamos hablar a Él. En el primer vuelo que yo hice en avión de México a San Antonio, me tocó sentado junto a una mujer indefinida. Yo iba en la ventanilla, nervioso, esperando que aquel avión despegara. Y en cuanto despegó, ella comenzó a hablar y me decía una cosa y otra, esta americana. Y yo asustado, yo viendo que el avión subía, que pasaba las nubes. Esta mujer no se callaba, seguía hable. Sirvieron el desayuno, dije: gracias a Dios que se va a callar. No quiso desayunar. ¿Por qué? Quería seguir hablando y hablando. Llegamos a San Antonio, 2 horas y media de vuelo, y ella no se calló. Yo solamente quería decir una cosa, pero no me dejó. Gracias a Dios que esa escala en San Antonio hubo cambios de lugares porque subieron unos soldados y al final cada quien tenía que buscar su propio lugar. Yo me subí al final y buscaba aquí, acá. No había un solo lugar vacío. Hasta el final se levanta una manita que me dice: hi. Me había reservado un lugar junto a ella. Y desde San Antonio a Washington la tuve que volver a escuchar otras 2 horas y media. Y hablaba y no paraba. Y casi ni respiraba. Tenía que hablar. Yo solamente le quería decir una cosa y no me dejó. Ella tenía que hablar mucho. Yo solamente le quería decir que yo no sabía inglés, pero no me dejó. Y lo peor, ¿sabes qué fue? Que fue lo único que entendí. Cuando ella se despide, me dice: a ver qué otro día nos encontramos. Eso es rezar. Tú hablas y no escuchas a Dios. No tomas su palabra, no lo dejas hablar. Eso es rezar. Largas oraciones, prefabricadas por ti o por otro. Pero piensas que eso agrada a Dios. La oración del fariseo no agrada a Dios. ¿Por qué? Largas oraciones, pero que no se escucha a Dios. Vamos a pasar al segundo. Orar. ¿Qué es orar? Orar ya es un diálogo, pero un diálogo donde Dios toma la iniciativa, donde Dios es el primero que habla y tú respondes a lo que Dios te dice. Esta es la oración cristiana. Dios habla primero, yo lo escucho, acojo en mi corazón y le respondo. 2 ejemplos nada más. Cuando Jesús nos enseña a orar, señal del Padre Nuestro, que no es una oración prefabricada, no. Jesús toma los grandes temas de la revelación, de lo que Dios ha revelado en la historia, y nos hace responder a esas actitudes de Dios. Parte de la palabra de Dios, del plan de Dios. Lo mismo sucede con María de Magnífica, que hace un rosario, perdonen la comparación, de textos del Antiguo Testamento,
de figuras del Antiguo Testamento, de personajes del Antiguo Testamento, de títulos de Dios del Antiguo Testamento, y entonces mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Responde a la iniciativa. ¿Qué es orar? Primero, escuchar a Dios y después responderle. Si no lo dejas hablar, es rezo. ¿Y será de esos rezos que hablaba Juan Manuel Serrat? No lo sé. Ahora vamos a lo tercero. Cuando Jesús le revela a la samaritana, créeme mujer, ya llega la hora en que lo que Dios quiere son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos al tercer nivel, la adoración. Si en el primer momento de orar solo tú hablas, y en el segundo eres tú quien le respondes a la iniciativa de Dios que te habló primero y motivado por el Espíritu Santo, que dice San Pablo en Romanos 8:26, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros y en nosotros. Esa es la oración cristiana cuando está movida por el Espíritu. ¿Pero qué es la adoración? La adoración, yo te la puedo resumir, es la contemplación. La adoración es perderte en Dios. Allí no son necesarias las palabras. Allí es solo la comunión. Allí es solo la experiencia de compartir un solo corazón, de compartir vida. Te lo voy a poner de otra manera. La contemplación y la adoración, te lo digo con una palabra, es presencia. Donde la presencia es lo más elocuente. Donde ni siquiera es necesario que Dios hable, pero tampoco es necesaria tus palabras, porque no alcanzan a expresar lo que quieres. Es un diálogo en silencio, de meditación, de profundización, de comunión. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes de adoración tú? ¿Cuánto tiempo usas en la oración? ¿O cuánto tiempo inviertes en rezar? Tú respóndele a Juan Manuel Serrat, si a veces de nada nos sirve rezar. Y es mejor orar, o lo más sublime, adorar en espíritu y en verdad. Amén.